Buenas tardes, mi nombre es Marisol García, represento a la Universidad de los Andes y esta actividad que tenemos hoy forma parte del Seminario de Escritoras Venezolanas que inició al comienzo del año y, y que durante todos los meses tenemos una actividad asignada para homenajear o hacer un análisis de una obra de una de nuestras escritoras venezolanas. La actividad siempre está organizada por la Fundación Cultural Bordes y la Maestría de Literatura Latinoamericana y del Caribe. Voy a dejar con ustedes a la licenciada Fania Castillo en representación de la Fundación. Gracias, Marisol. Bueno, como lo dijo, represento a la Fundación Bordes y también a la Maestría de Literatura, de la cual soy docente. Nosotros estamos muy orgullosos de tener este seminario que ha sido coordinado por la doctora Marisol, y quiero aclarar que no empezó a principios de este año porque ella nos está incluyendo un preludio que tuvimos en noviembre del año pasado a raíz de que ella fue ganadora del Premio Nacional de Literatura Mención Ensayo, perdón, el premio Estefanía Mosca Mención Ensayo, y sobre la literatura venezolana y las nociones de género, específicamente sobre Ana Isabel, una niña decente, de Antonia Palacio, y tuvimos un primer seminario de varias sesiones sobre ese tema, finalizando el año 2022, y fue como lo que dio, como que dio pie a esta idea de Marisol de recordar diferentes escritoras venezolanas cada mes del 2023. Y así hemos estado haciendo, con actividades muy enriquecedoras, con participantes maravillosas de diferentes partes del mundo, participantes hombres y mujeres, escritores, investigadores, lectores de diferentes tipos. Y pues bueno, simplemente un saludo y agradecimiento a todas por su presencia y participación y por la posibilidad de compartir este contenido tan valioso luego en el canal de la Fundación Bordes. Muchas gracias. Aprovecho para añadir, Fania, que la actividad que corresponde al mes de octubre será un homenaje a la escritora venezolana Teresa de la Parra, el 4 de octubre a las 6 de la tarde, también por Zoom. Así que quienes estén interesadas pueden ponerse en contacto con nosotras y les vamos a mandar el vínculo. Creo que sin más preámbulo vamos a entrar entonces en la presentación de la escritora que hoy nos congrega en este hermoso homenaje. Ella es la poeta venezolana Ida Granco. Esta actividad está coorganizada por LP5 Editora, coordinada por Gladys Mendía. Les voy a presentar una breve reseña de la poeta. Estoy segura de que cada uno de los ponentes, por supuesto, tiene un conocimiento en profundidad de la autora que ya ha estudiado, pero estoy pensando en quienes van a ver este video en el futuro, quienes no estudian literatura, por ejemplo, pero les interesa la poesía y seguramente querrán saber un poco de esta poeta. Es poeta, la primera periodista policial venezolana de formación autodidacta. En 1977 fue merecedora del Premio Nacional de Literatura en 1982. Fue merecedora del Premio Nacional de Literatura en 1977. En 1982 se ganó otro premio que lo corté y se me olvidó editar correctamente. Se crió en un hogar rodeado de libros donde desde los 3 años llamaba a su mamá de vez en cuando para dictarle una cosa que tengo acá arriba en la cabeza. Eran los poemas. La educaron en casa. Ella pasaba los días escribiendo en su pieza. La literatura era su refugio. Cuando tenía 13 años, publicó sus primeros poemas, con los que obtuvo su primer premio y se posicionó como una niña prodigio. A los 18 escribió su obra prima Umbral. El poemario ganó el premio de la Asociación Cultural Interamericana. Al siguiente año, sin haber terminado sus estudios de bachillerato, se convirtió en la primera reportera policial y cronista en el diario El Nacional. Ejerció el oficio de reportera a lo largo de medio siglo.
Entrevistó a personajes destacados de la historia venezolana. Colaboró en la Revista Nacional de Cultura durante 16 años. Cumplió funciones diplomáticas como encargada cultural en la Unión Soviética. Sufrió problemas psiquiátricos que dieron vida a Memorias de una psicótica. Terminó su escolaridad y a los 40 años se licenció en filosofía en la Universidad Central de Venezuela. Dictó la cátedra de poesía y poetas en la Escuela de Letras de su alma mater. Durante los años 80 se dedicó a dictar talleres de poesía en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego. Como verán, no solamente fue creadora, sino que también fue divulgadora de su arte, porque contribuyó en la formación de otros poetas. Ha publicado aproximadamente más de 30 obras. Sobre todo destaca la poesía, pero también tiene narrativa. Umbral en 1942, Cámara de Cristal en 1943, Contra el desnudo corazón del cielo 1944, La vara mágica 1948, que cabe decir que es una de las que más literatura crítica tiene. Poemas 1952, Poesía y Teatro 1955, María Leonza 1955, Juan Sin Miedo 1956, La Dama y el Oso 1959, Teatro 1961, Poemas de una psicótica 1964, Lo máximo murmura 1965, Sol y Soledades 1966, Preciso y continuo, monografía sobre el pintor Mateo Manaure, 1967, El jinete de la brisa, 1967. Este canto rodado, 1967, Salmos, 1968, 0 grados norte Franco, 1969, Los estetas, los mendigos, los héroes, poemas 1958, publicado en 1970, Magia y amor del pueblo 1970, Tonta de Capirote, novela infantil autobiográfica 1972, Sonetos del origen 1972, La andanza y el hallazgo 1972, Mitos simbólicos 1973, Quehaceres, conocimientos, compañías, 1973, Pirulerías, 1980, Mito y realidad, 1980, Ensayo sobre arte, poética, el símbolo y la metáfora, 1983, La mujer en la obra de Gallegos, 1985, Salto Ángel, 1985, Historia y fabulación en mi delirio sobre el Chimborazo, 1987, Obras escogidas, 1988, Treno, 1993 y muere en 1994. No nos cabe duda de que Ida realmente se concentró en su oficio y fue muy productiva. A continuación les leeré los premios que obtuvo. Premio de la Asociación Cultural Interamericana con la obra Umbral en 1942, Premio Nacional de Novela José Rafael Pocaterra con Juan Sin Miedo en 1957, Premio de Teatro del Ateneo de Caracas con la obra La Rubiera 1958, Premio de Teatro de la Universidad Central de Venezuela con la obra Penélope en 1960, Premio José Rafael Pocaterra, mención prosa, poesía 1961, Premio Municipal de Poesía El Poeta 1962 y el Premio de Poesía de la Universidad del Zulia, Lo máximo murmura, 1964. A continuación verán tres transparencias, presentaciones en las que aparecen portadas de sus obras, una muestra extraordinaria de lo que fue su larga vida en la producción poética y de narrativa y de dramaturgia, por supuesto. Y esta última presentación corresponde a un libro que le publicó la editorial Letra Muerta. Es un libro experimental que compila los poemas de Ida Granco desde 1947 a 1952, luego de 64 años de su primera edición en México, por cierto, donde me encuentro ahora. Ha sido reeditado por primera vez en Venezuela bajo nuestro sello
con prólogo de Rafael Castillo Zapata y fotografías de Alfredo Cortina, Carlos Puche, el archivo personal de la autora y el archivo de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Así que digamos que esa es su última publicación, ya no en vida, pero sigue estando con nosotros mientras leamos su obra y la analicemos. El programa entonces corresponde a un coloquio sobre la obra poética, nos concentraremos solo en la obra poética de Ida Granco y va a estar moderado por Gladys Mendía de LP5 Editora, quien va a conversar con 4 ponentes que se han dedicado a estudiar pues, su obra. Voy a presentar a Gladys. Es escritora y editora, traductora de portugués, forma parte del equipo de traducción del Atlas Lírico de América Hispánica, fue becaria de la Fundación Neruda en 2003 y 2017, participó en el taller de creación poética con Raúl Zurita en 2006. Ha publicado en diversas revistas literarias, así como también en antologías, la más reciente, Contemporary Archive Poems by Women of Latin America, editado por Juana Atcott y Jessica Pujol Durán. Sus libros más recientes son El Cantar de los Manglares, de 2018, Luces Altas, Luces de Peligro, de 2022, y Aire, de 2023. Es editora fundadora de la revista de literatura y artes LP5 y LP5 editora desde el año 2004. De Ani Sirma, Video Encuentros de Mujeres Iberoamericanas, de la Feria de Escritores y Editores Migrantes, y es cofundadora de la Feria del Libro, Feria de Editoriales Independientes de Chile. Como editora ha desarrollado más de 25 colecciones entre poesía, narrativa, ensayo y audiovisuales, publicando a más de 500 autores. Así que Gladys está imitando muy bien a nuestra escritora homenajeada hoy, ha sido muy productiva. Te dejo entonces, Gladys, para que coordines este coloquio tan interesante con estos 4 ponentes que han hecho un estudio de la obra de la poeta Ida Granco. Muy buenas tardes. Quiero darles mi agradecimiento a la Fundación Bordes, a la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe, y en especial a la profesora Marisol García, por esta unión de voluntades para homenajear a nuestra querida Ida Granco. Gracias también a las invitadas e invitados, un grupo selecto de escritores y amantes de la obra de nuestra admirada Ida, con quien tenemos una deuda enorme que saldar, y sirve este homenaje para rendir honor y visibilizar a una de las extraordinarias voces de nuestra literatura, quien en vida fue una reconocida escritora por diversos autores como Mariano Picón Salas, quien la llamó la 10ª musa. Asimismo, recibió admiración de Juan Liscano, quien escribió el prólogo de Cámara de Cristal en 1943, también de Andrés Eloy Blanco, quien le dedicó un poema cuando Ida apenas tenía 16 años, de Elizabeth Shon, de Luz Machado, de Vicente Gervasi, entre otros. Por ejemplo, el poeta Alfredo Silva Estrada, en el prólogo de sus obras escogidas, dice: «Este orfebre, este artesano exuberante, este arquitecto del lenguaje, esta tejedora agilísima, trenza y destrenza, entreteje conceptos, pensamientos, sentencias, definiciones primigenias, imágenes, metáforas, símbolos, integrando discursos insólitamente rimados, construcciones únicas dentro del panorama de nuestra más alta poesía». Entonces, pasemos sin más preámbulos a presentar a nuestras invitadas e invitados, quienes nos expondrán sus investigaciones en torno a la vida y obra de Ida Granco. Como primer invitado tenemos al profesor venezolano Rafael Rondón Narváez, quien es escritor e investigador de literatura latinoamericana y artes visuales. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, gracias por presentarme y gracias por compartir en este momento. Realmente me siento muy honrado de estar con todas ustedes. Cuando la profesora me invitó a compartir este homenaje a Ida Granco, que está muy pronta a cumplir de nuevo una fecha aniversaria de su nacimiento, yo vengo trabajando la poesía de Ida Granco, y específicamente hay un libro que he leído, releído, que es el poema de una psicótica. Sin embargo,
en el trayecto se me ocurre no hablar de la Ida Granco poeta, sino hablar de una faceta un poco menos conocida de ella, ¿no? No es que sea desconocida, pero que se vincula además con también una línea de investigación que vengo desarrollando, que es Ida Granco dedicada y escribiendo sobre artes visuales. Esa faceta de Ida Granco que fue continua, sin embargo, hoy, ¿verdad? No ha sido, creo yo, tan comentada ni tan analizada. Entonces, esto coincidió además, estas ideas de hablar de Ida Granco y su relación con las artes visuales y su escritura sobre artes visuales coincidió con un seminario de crítica de artes que actualmente estaba dictando hasta hace poco y uno de mis estudiantes que quiero en este momento honrar, que se llama Ken Pérez, me hizo llegar algunos textos que estaban en la biblioteca o que están en la Biblioteca Nacional, textos que son inéditos, que estoy casi seguro que son inéditos esos textos, y son textos de Ida, manuscritos que él transcribió. Entonces yo creo que me motivé por esto, me motivé por la invitación a hablar un poco y voy a tratar de ser breve de lo que vengo a comentar, ¿no? Esto coincidió además con una investigación que vengo yo realizando desde ese tiempo, que me he preguntado sobre esa relación entre los escritores y la crítica de arte en Venezuela. Y ahí en la pantalla, Gladys, gracias, están colocados algunos de los escritores fundamentales, que además son parte importante de la crítica de arte, desde Jesús Semprún a comienzos del siglo XX, pasando por integrantes de la generación del 18 que fueron poetas, como Fernando Paz Castillo, como Enrique Planchar, y alguien plural como Leoncio Martínez, que también perteneció a esta generación, que fueron poetas, pero que se dedicaron a la crítica y al comentario de las artes. A Mariano Picón, a quien sobre quien acabo de publicar un artículo, también Mariano Picón además frecuentemente escribió y se dedicó a las artes visuales. Y en esta tradición quería conectar la obra de Ida Granco, y por varias razones además, no solamente por su escritura, sino por su vida misma. Mucha gente no sabe que Ida fue durante muchos años profesora de filosofía del arte en el SEGRA, en el Centro de Gráfica, ¿verdad? Y durante muchos años ella estuvo esa cátedra. Además, otra forma vital que la vincula con las artes es que su hermana Elsa es una de las autoras, de una de las artistas fundamentales de la plástica nacional. Ella es una de las grandes pintoras del informalismo, ¿no? Y por esas dos razones, por ser docente, además de filosofía del arte, como docente también fue Mariano Picón Sala durante muchos años en Chile, además, en Chile dedicado a las artes visuales. Esa relación, ese vínculo de Ida Granco con las artes visuales está en su vida y está en la obra. Además, como la profesora hizo una presentación al principio, Ida dedicó una parte a una escritura de periódico, además constante, y mucho de este trabajo que voy a comentar muy someramente está todavía, ahí hay una foto de Ida con las dos amigas, bueno, con su hermana y con Elsa, con su hermana, perdón, y con Elizabeth Shaw, que hablan de ese vínculo desde hace mucho tiempo. Entonces, quiero comentar si quieres pasa, por favor, Gladys, la próxima. Aquí hay uno de los primeros, bueno, de las primeras imágenes, que es un texto que escribió Ida para esa exposición del SEGRA, que fue la última que se hizo. Ahí hay un texto de Ida donde ella reconoce sus largos años de docente en esa institución, hace un texto bien interesante de lo cual yo quisiera comentar más adelante. En el próximo
por favor, en la próxima imagen, quiero resumir más o menos la escritura de Ida Granco a las artes visuales en 3 puntos, en la que yo he consultado. En su obra publicada, yo he consultado y además que forma parte, yo creo que fundamental del desarrollo de los acercamientos a las artes visuales, el texto de Preciso y Continuo de Mateo Manaure del año 67. En El Jinete de la Brisa, que es un libro de ensayo en el año 67 también, hay varios textos de Ida Granco, pero hay 3 que están vinculados a la escritura de las artes visuales, uno de ellos dedicado a Feliciano Carballo. Hay un texto también, un catálogo del año 71, que es el libro de Federico Brand, pero hay una cantidad impresionante de textos de Ida que no han sido todavía, yo creo que, comentados o analizados, ¿no? Como le decía, le agradezco a mi estudiante, a mi alumno, a mi amigo Ken Pérez, porque me hizo llegar algunos manuscritos de Ida Granco, que estaban en una carpeta y que él transcribió dedicado a otros artistas, como algunos, por ejemplo, a Gego, a Mercedes Pardo, a Lirio Rodríguez, a Ramón Vázquez Brito, textos que no sé, estoy casi seguro que algunos de ellos no han sido publicados. Además de esto, AICA Internacional, que es la Asociación Internacional de Críticos, ha digitalizado algunos textos de Ida Granco dedicados a las artes visuales y que lo han colocado en internet. Son textos importantes dedicados a Gego, textos además que forman parte de la escritura que hizo Ida constante en los periódicos y que mucho de esos material del periódico hay que recopilar y ordenar, ¿no? Entonces, por ahí están las fuentes principales de los textos de Ida que creo que forman un conjunto interesante, un corpus que hay que volver a estructurar en un libro, y no solamente estructurar un libro, sino ver la importancia que tuvieron y que tiene este desarrollo tanto para la escritura de las artes visuales en el país como para además relacionarla con la obra total de Ida Granco. Esa imagen que está colocada ahí es una imagen importante. Yo aquí quiero reconocer el trabajo de Esteban Grillet y de sus estudiantes de la Universidad Central, que hicieron en 2 tomos estas recopilaciones de materiales importantes para las artes visuales. Pero al yo buscar ahí, Aida Granco, no aparece en ningún registro. Me pareció curioso porque aparecen otros escritores que también escribieron sobre arte, como Juan Liscano, como Meneses, como Picón, bueno, como algunos de los que he citado. Sin embargo, Ida, que tiene una obra importante, no aparece en esa recopilación. Eso me confirma a mí que ciertamente hay que volver a agrupar estos textos de Ida y volver bueno, volver no, nunca se ha hecho realmente, ¿no? Los textos todos de ella dedicados a las artes visuales, armar ese corpus y comenzar en un momento creo que es importante revisar cuáles son sus características y cuáles son su importancia. Algunas de las portadas, si quieres, Gladys, bueno, ese es algunas de las portadas de los catálogos que yo he consultado y que es el Preciso y Continuo, que es un texto dedicado a Mateo Manaure. Si quieres, pasa otra imagen, porque ese es un texto precioso, además de un catálogo de una exposición, con unas fotos, además increíbles, de uno de los fotógrafos importantes del país. Esto es simultáneo a la época de las vanguardias venezolanas y la fotografía de Daniel González, retratos de Mateo Manaure, que en esa época tenía 40 y pico de años, en ese catálogo. Además, un lujo, porque según en Daniel González, Mateo Manaure y el texto de Ida Granco, es realmente un lujo. Después hay otra imagen de otro libro que también es un libro de ensayo, pero ahí aparecen
tres textos que creo que son importantes, ¿verdad? Para conocer la postura de Ida Granco en cuanto a las artes visuales. Luego están otros textos, si quieres pasa, Gladys, también, ahí hay uno de Miguel Zanoja. Yo creo que es mucho lo que todavía hay que recopilar del material de él. Ok, ahora, para ir como precisando algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de textos son estos que yo he consultado y que he leído y que he tratado de releer varias veces? Hay muchos que tienen una reflexión filosófica, una reflexión estética, y es lógico que sea así, viniendo de alguien que había durante muchos años dedicado a la filosofía del arte y que los textos reflejan esa reflexión estética que muchas veces generaliza y no atiende a la obra misma, sino que la obra a veces le funciona como una excusa para reflexionar sobre la función del arte, sobre la función de la plástica, y me parece interesante que además de eso ella a veces vincula la plástica y las artes visuales con su misma obra. Luego hay una serie de textos que son realmente una crítica de las obras, ¿verdad? Que tienen una función incluso, vamos a decirla, contextualizada, porque es una exposición que visitó o alguna noticia que llamó la atención, por ejemplo, el premio que le dan a Mercedes Pardo o una exposición que visitó de un autor. Hay otro que son reseñas y ese carácter de reseña es mucho más breve y demuestra además, bueno, ya los textos demuestran no solamente la asiduidad de ida a las exposiciones, sino el enfoque que ella tenía sobre lo que veía, ¿no? Si quieres pasemos la otra imagen. Hay algo que me parece interesante, que además yo he tratado de ver en estos escritores que han hecho crítica de arte en Venezuela, como ya les decía, Mariano Picón es uno, Leoncio Martínez y otra serie de escritores, es como ellos utilizan ese recurso retórico que es de la éfrasis, que tiene que ver con cómo yo, con las palabras, hago visible la obra, o la obra en todo caso se convierte en una representación textual, y la obra entonces, y la obra muchas veces no aparece, pero la misión de estos escritores es describirla, analizarla, explicarla, juzgarla, ¿no? Un asunto que es fundamental dentro del comentario y dentro de la crítica y dentro del análisis. ¿Cómo funciona esto en el caso de Ida Granco? Es la gran pregunta que yo me hago. Y la pregunta que me hice al principio y la sorpresa muchas veces que me consigo cuando leo sus textos. ¿Cuál es la formación, además de Ida, dentro del campo de las artes visuales como para acercarse a estos textos? ¿Qué tipo de comentario hace? ¿Dónde está la poeta a la hora de describir estas obras? ¿La poeta queda ausente o la poeta sigue estando presente? Otra cosa que me pregunto también es la obra poética de Ida muchas veces ha sido juzgada como hermética, como difícil de entender, como que un público a veces no termina de penetrar su significado. ¿Qué ocurre cuando me enfrento a las artes visuales y aquí hay un público al cual tengo que hacer visible lo que yo he visto y en todo caso comentar, porque está la obra y entonces tengo un lector al cual tengo que abordar, ¿verdad? ¿Cómo me enfrento a eso? Si quieres, Gladys, por favor. Hay algo que me llama la atención. Por supuesto, esto que yo estoy presentando hoy es un trabajo que está en proceso, pero es un trabajo que yo quería compartir con las amigas poetas. A mí me llama la atención muchas veces cómo ella, Ida Granco, al comentar la producción plástica, muchas veces ella está hablando también de su poética particular, de cómo asume ella su creación lírica. Hay un texto dedicado a Lirio Rodríguez
que se llama ¿Qué son las ubicaciones incongruentes? Y ella ahí hace toda una reflexión sobre cómo el pintor ve la realidad y cómo alguien y cómo mucha gente cree que los pintores tienen algo de neurótico o algo porque ellos no ven la realidad de una manera como la ven todos. Este texto, aunque habla de Lirio Rodríguez, yo creo que también está haciendo referencia a su forma de ver la realidad y su forma de construir como poeta su realidad. Hay una cita que está más adelante que yo quiero leer un poco, porque fíjense ustedes, esto lo dice sobre Alirio Rodríguez, pero no lo dice también acaso pensando en su propia creación. Y dice, puede que un artista padezca de rasgos neuróticos, puede que su gran sensibilidad le impida una salud mental a toda prueba, pero sucede, sin embargo, que aún en el caso de que el creador se encuentre sano, su donaire o su brío consistirá en ofrecernos lo imperceptible, lo sutil, lo que nadie ve de las cosas, paisajes, panoramas, rostros, fisonomías, objetos. Yo creo que este texto es crucial, ¿verdad? Para entender esa poética. El hecho de que mucha gente piensa que el escritor o el artista es alguien que solamente por ver la realidad diferente ya inmediatamente se convierte en un creador. Ida en este texto lo afirma con una contundencia clara, ¿no? O sea, no es solamente percibir la realidad, sino el hecho de construirla, sea como artista visual o sea como poeta. Muchas veces Ida, bueno, otra cosa que me ha llamado la atención es cómo ella se enfrenta a los textos y cómo demuestra además que hay un conocimiento plástico, hay un conocimiento que no es el conocimiento naif que puede tener un público errante que va a las exposiciones. Ella utiliza algunas veces el análisis formal de las obras y además demuestra, como en el caso cuando habla con Mateo Manaure, que conoce la tradición plástica contemporánea a ella y que conoce además la historia del arte. En el próximo texto que yo cito, que está en la próxima imagen, ella cuando habla de Manaure, bueno, es propio de ella hacer reflexiones y también utilizar una impresionante cantidad de imágenes y de metáforas para referirse a la obra, pero a veces ella también va directamente al análisis plástico. Y hablando de la obra de Mateo Manaure del año 67, en plena época del informalismo, ella se da cuenta y dice, otro rasgo, aspecto o carácter hay que resaltar en el joven maestro Manaure. Está unido a todo lo asentado anteriormente y es este. Manaure vuelve al óleo después de haber trabajado durante 10 años con caseína y montajes a base de acrílico. ¿Por qué ha tornado el óleo? Ella se pregunta por qué ha tornado el óleo en un momento en que muchos artistas, y uno podría decir entre ellos su hermana Elsa Granco en su momento con el informalismo, abandonaron el óleo para experimentar con otros materiales. Y ella está clara de que en ese momento el arte había, sobre todo, abandonado la pintura. Entonces ella, a mí me parece este texto clarividente, porque ella, una de las reflexiones que hace, y es la siguiente, la que está en la próxima imagen, ella dice, vuelve al óleo. ¿Y por qué vuelve al óleo? Completamente al óleo en su sentido más estricto, pero de ningún modo al óleo de ayer, al óleo antiguo, al óleo simplemente desde un mundo suyo de vibrador sosiego, a la pintura sí, a la pintura que se encontraba ya sin deuda de amor para con ella. Y ella termina la reflexión en ese catálogo diciendo, no aquí en esa, sino algo que no cito, termina diciendo que el hecho de volver al óleo es como cuando un artista vuelve a las estructuras tradicionales de la poesía. Por ejemplo, si un poeta vuelve al soneto, ¿verdad? Que, y aquí entonces
es otro momento en que yo siento que Ida también está hablando de su obra, ¿verdad? Y el regreso a las formas y estructuras tradicionales que en algún momento también ella exploró. Bueno, yo, como lo que tengo son unos breves minutos, quería terminar con esta revisión, ¿no?, de la obra de Ida Granco como una autora, y yo me atrevería a decir, no estudiada en su faceta como crítica, como comentarista de arte, como reseñista, y que mucho de esto que escribió Ida Granco se emparenta con su propia poética, con su propia creación, y nos habla además de una Ida plural y una Ida que, como muchos poetas, no desatiende la imagen visual y su vínculo con la escritura poética. Eso es lo que quería decir, y te agradezco mucho por haber pasado estas imágenes y por, bueno, y a la profesora y a ti por haberme invitado. Muy bien, muchas gracias, profesor Rafael Rondón. Increíble todo esto que usted nos ha explicado. Yo no conocía, no había leído, no había tenido oportunidad de leer todas esas reseñas, ¿no?, que ella hizo sobre los artistas. Eh, Realmente Ida es una persona, era una persona multifacética, realmente. Y bueno, continuando con este homenaje, invitamos a Gabriela Kisser. Ella es poeta, profesora y biógrafa venezolana, quien en el año 2010 publica la biografía de Ida Gramco en la Biblioteca Biográfica Venezolana del diario El Nacional. Bienvenida, profesora Gabriela. Muchas gracias, gracias Gladys, profesora Marisol García, a Fania por invitarme a formar parte de este homenaje a Ida Gramco. De verdad me complace mucho estar aquí junto a poetas y profesores que admiro y aprecio. Yo voy a leer dos fragmentos de una reflexión que he venido intentando articular sobre la relación entre poesía, vida y pensamiento en Ida Gramco. Creo que de una manera sorprendente sigo en sintonía con la línea que ha abierto el profesor Rafael Rondón, ¿no? El primer fragmento comienza así. Me voy a permitir comenzar leyendo a manera de preámbulo las primeras líneas de la biografía que escribí para la Biblioteca Biográfica Venezolana del Nacional, editada en el año 2010. Renunciar a lo biográfico, donarse al canto. He aquí uno de los postulados esenciales de la poética de Ida Gramco. Existir, no vivir, apuntó alguna vez. Nos ha costado tanto no ser vida. En el momento en que copié estas palabras de un artículo para El Nacional publicado en 1983 y titulado El Tesoro, no me podía formular con claridad la pregunta que despertaban. Pero hoy, a la vuelta de unos años, creo que puedo hacerlo. ¿Cómo dar cuenta de la vida de una escritora cuyo empeño había sido no vivir, no ser vida? ¿A qué alude Ida Gramco con el término existir? En el canto número 20 de los cantos a Perséfone leemos, voy a leer un fragmento del poema: la diferencia exacta de existir y estar vivo es que se vive aliado con montes y manzanas o se vive sembrando querencia y su cultivo crece mientras transcurren noches, tardes, mañanas. Se vive con la parva y el pan con el olivo. La caricia en los dedos parece de avellanas. El beso es como un barco pequeño con arribo al puerto de los labios, con sus aguas humanas. Pero existir es esto, ser ya definitivo, no poseer gaviotas, girasoles ni granas. La existencia no tiene ya piel. Repito,
En aquel momento se me había solicitado el trazo de la vida de una escritora, la secuencia de experiencias, padecimientos, emociones, vicisitudes, lecturas, su biografía. Creo que sabía con inquietud que si en esa puntada que intentaba hilar la vida de Ida Gramco no lograba tocar el hálito, la atmósfera, el latido que la animaba, mi trabajo resultaría vano, se quedaría en la superficie de los días, o más bien de las noches. Recordemos que Ida había invertido su horario. Pero esa fuerza propulsora estaba en su obra, allí donde con hondo esfuerzo existir pasaba por una suerte de sustracción, no ser vida. Ella lo llamó también desvanecimiento de lo personal. En sus palabras, devenimos la otredad o la rosa para obtener un dato puro, una desconocida dimensión. Deseamos disentir de nosotros hasta lo insondable. Es el precio por ser universo, ser irizadamente impersonal o ser tan solo punto de partida. Se trata de sustraer o ampliar la propia vida a cambio de la epifanía del mundo, esa que surge luego de haber ofrecido el corazón a los pájaros, a la flor, al sol. De manera que si la poesía implica aquí una exploración interior, esta solo llega a cumplirse en la desposesión, en el otorgamiento de sí. Como ha señalado Guillermo Sucre, para Ida, su alma tiene que ser el anima mundi o no ser nada, y la prueba de esa común integración ha de estar en la veracidad de la palabra. De allí el rigor formal, su cercanía a los moldes clásicos que la adiestraron en tantas mañanas de lectura, sin que por ello perdiera fluidez su aliento copioso y expansivo, ese dar confiadamente la voz, y de allí que la donación de sí misma se haga festiva por lo que el alma gana en astro, nube, cáliz, por lo que puede contemplar más allá de sí misma. Les leo ahora el segundo fragmento. En varias de las entrevistas que dio en el transcurso de su vida, Ida Gramco afirmó que desde la elaboración y publicación de sus primeros poemarios, ella había utilizado la escritura de artículos periodísticos para depurar la prosa y ganar una visión profunda de todo lo que compete a la creación. Si bien esta labor periodística comenzó a mediados de los años 40 con entrevistas a diversos escritores y artistas venezolanos, es a finales de esta década, a su regreso de Moscú, cuando se inició su trabajo, ya no solo como reportera, sino como articulista del Nacional y de diversas revistas. Desde ese momento hasta su muerte, salvando la brecha de la década de los años 60, en que se desencadenó su enfermedad psíquica, Ida Gramco, a la par de su obra poética, fue desplegando y ahondando una reflexión sobre la poesía y el arte que implica una serie de caminos a explorar, entre otros, la posibilidad de pensar la poesía, el arte, la vivencia del hecho creador, como experiencia espiritual y psíquica. Lo psíquico, palabras de Ida, todo lo penetra, porque es el modo de vivir, de responder ante lo que nos circunda desde nuestro horizonte de verdad. Lo formal es solo una consecuencia, pero eso sí, una verdadera consecuencia. En una de sus disertaciones en torno a la vinculación inusitada, inédita, entre el poema y el cuento infantil, Ida los contempla a ambos como liberación del mundo establecido, rutinario, interpretado. Liberación de la palabra manoseada y trajinada, y revelación de un mundo elemental, mágico, intocado. Solo que si el cuento, dice ella, va de puntillas y hace de ese mundo evasión y refugio,
Toca al poeta no solo constatarlo como espacio abierto e intemperie, no solo trabajar con su desmesura y material fáustico, sino otorgarle ritmo, conciencia y estructura. Esta revelación de un mundo y sobre todo de una poesía nueva o de una nueva visión de la poesía está marcada por el encuentro con el poeta venezolano en lengua francesa, Robert Ganson, cuya familia se había trasladado a Bruselas siendo un niño. Ida lo conoció en París, en una de las escalas del viaje a Moscú, y a partir de este encuentro empieza a pensar y a concebir el acto poético como la fijación de una zona espiritual, un sitio antigeográfico pero manifiesto y material, en sus palabras, en el que el hombre y la naturaleza, el hombre y el mundo se entremezclan en pasión, síntesis y sosiego verbal. Dentro de la tradición poética de Occidente, esta zona se corresponde con la visión analógica del universo, con la idea de las correspondencias de Baudelaire, con el espacio abierto de Rilke. Es la visión de la realidad como una suerte de totalidad sin límites, como una unidad viviente y animada por una suerte de dinamismo cósmico, de ritmo que origina un movimiento de relación continua en el que se acoplan y entrelazan rítmicamente seres y mundos, lo finito y lo infinito, lo orgánico y lo inerte, lo material y lo pensante, lo vegetal y lo sensible, lo universal y lo singular, etc. El punto para Ida Gramco estaría en la conciencia cada vez mayor que de esto debe ganar el poeta. De Ganso toma la fe y la confianza en la palabra para extraer del caos una realidad enigmática y avasalladora, la renuncia a lo sentimental, a lo anímico y subjetivo, la capacidad de silenciar el yo en el poema abre la posibilidad de conjugarlo con lo otro desde una emoción serena. Ida Gramco advierte que en todo poeta alienta una búsqueda de unidad que se da como percepción, intuición, sentimiento o sensación de ese movimiento, de esos vínculos, de ese ritmo al que he aludido. Solo que el sosiego y la emoción serena de Ganso se transforman en ella en deseo y avidez unitaria, en imperativo lírico, en ambición, en energía definitiva. En una carta a Osvaldo Trejo le dice: lo que nos tienta es esa antigua esencia, la sed de continuarla, el afán inexplicable y mágico de proseguirla. Si fuéramos más simples, más menudos, quizá más tontos, sería más fácil. A lo largo de sus artículos de estos años, a veces dice que el costo de atisbar esa totalidad o realidad sin límites es desaparecer en ella, que la vida propia del poeta desaparece en la existencia del mundo, o bien dice que el yo del poeta tiene que ser muy fuerte para poder soportar esa apertura sin desintegrarse, o bien afirma que el yo no se pierde, sino que se ensancha al ser partícipe de la unidad. Ese yo expandido es el que la incorpora e intenta aclarar su verdad. En cualquier caso, la tarea del poeta sería penetrar en esa totalidad misteriosa, recóndita, e irla desentrañando, dilucidando, a través de su incorporación a los distintos semblantes de lo real. El poeta no está, según Ida, para cantarse a sí mismo, a la naturaleza, al mundo, sino para hacer realidad, para hacer hablar a la realidad. De allí que esta totalidad o unidad sea también concebida por Ida Gramco como un territorio de certidumbre objetiva, una instancia de realidad hablada. Hacer hablar a la realidad implica pensar en la posibilidad de un lenguaje exacto, en una exactitud lírica. Implica la abolición de la distancia entre la palabra,
y la cosa, implica volver al carácter originario, mágico, misterioso, concreto, fuerte de la palabra. Pero, como le dirá ella muchos años después al periodista Sergio Dávar, en ocasión de la presentación de su libro Poética, el trabajo del poeta no solo consiste en fundar el mundo, sino en destruirlo, romper la creación a través de la metáfora. La totalidad o unidad no es otra cosa que el movimiento metafórico por el que todo pierde sus límites. Los entes se quiebran para poder conjugarse. Tras su enfermedad, que implicó para ella un quiebre literal, se deshizo mi ser, dijo en una oportunidad. Su reflexión dio un giro. En libros como Mitos Simbólicos y en la serie de artículos que va publicando desde 1979 hasta 1993, un año antes de su muerte, su visión de la poesía toma un tinte místico. De hecho, es una experiencia en cierto modo mística, una extraña unión con la divinidad, la que le permite salir de la locura. La imagen del cielo, la identificación entre alma y cielo, sustituye aquí la totalidad o unidad anterior que no tenía resguardo para ella. El cielo, en cambio, si es un espacio sin límites, está bajo el amparo de la divinidad. Se reconfigura también la tarea del poeta. Ya no se trata de un ser que debe abrirse a la otredad, sino dominar lo oscuro, opresivo y avasallador de sí mismo y del mundo. La capacidad poética para Ida en este momento tiene que ver con la voluntad de silenciar la duda, el duelo, la angustia, el vértigo, el sufrimiento. Genio es, dice, una capacidad sobrehumana de disciplina. Se da también en estos años una reflexión sobre el vínculo entre arte y trastorno mental. Su afirmación siempre será en este sentido, que el padecimiento psíquico no enriquece la experiencia poética, sino que la estrecha y menoscaba. En los años 80, particularmente en el libro titulado Poética, publicado en 1983, concebido por ella como una suerte de libro síntesis, hay una vuelta sobre la poética anterior y un intento de conjugar ambas. Ida retoma entonces el deseo lírico como deseo de vastedad y de infinito, como deseo de traspasar la limitada condición humana, pero dice que se trata de llegar a una visión sutil y salubre de lo ilimitado. Así, intenta conciliar la visión de la poesía como riesgosa búsqueda de infinitud con la disolución subjetiva y objetiva que esto implica y como espacio salvo y redentor. También, y es quizá para mí lo más conmovedor de este libro, una manera de fraternizar con el polvo. Resulta difícil atisbar qué sucedió con la visión de aquella nueva era de poesía. Tal vez justamente sea el tropiezo de esa nueva era lo que le brinda hondura y ambivalencia a la obra de Ida Granco. Una imagen de esta ambivalencia es el caracol. Si para César Dávila Andrade ella ha sacado al pequeño y fraterno caracol de su emparedamiento y lo ha erigido en símbolo y laberinto, para Picón Salas, el misterioso símbolo existencial de su poesía es justamente la blanca celda en espiral de su calcario, esa morada de cal, escondida gruta para concentrarse, ensimismarse y desde allí hacer resonar el rumor del océano. Muchísimas gracias, profesora Gabriela. Excelente exposición. Y ahora continuamos con Ana María Hurtado. Ella es poeta, ensayista y médico psiquiatra venezolana. Bienvenida, querida poeta.
Déjame prender acá. Bueno, muy múltiplemente agradecida por la invitación de Gladys de estar compartiendo acá con Fania, con Marisol y por supuesto con estos extraordinarios autores como son el profesor Narváez, Gabriela y la gran Belén Ojeda, ¿no? Y sobre todo el mayor agradecimiento es poder reunirnos en torno a Ida Grampo. De alguna manera esto es un ágape que trasciende incluso el hecho literario, ¿no? Me gusta haber estado acá después de escuchar al profesor Narváez y a la estupenda aproximación de Gabriela, porque me da pie estaba tomando nota, a hilar algunas otras cosas que quisiera compartir. Yo voy a leer algunas partes del ensayo que yo hice sobre el libro, a propósito del libro Poemas de una psicótica, que se llama La palabra, el anhelo y la flor de la conciencia. Pero quiero de alguna manera hacer algunos comentarios adicionales, porque precisamente tiene que ver con ese espíritu de Ida Grampo, que es un espíritu caleidoscópico, multifacético, ¿no? Muy rico. O sea, es un intelecto, un alma y un espíritu profundamente trabajado, enriquecido, ¿no? O sea, es como enfrentarse a Ida es un verdadero reto, ¿no? Uno nunca puede pensar ni que la puede agotar siquiera, porque yo siento tengo la impresión de que Ida Grampo es una de esos autores inagotables. Incluso uno vuelve a leer su obra y encuentra otras cosas, ¿no? O como te pasó a ti ahorita, que esa aproximación de ella al fenómeno artístico plástico, pues está allí y pareciera olvidado, ¿no? Y así hay muchas otras cosas de Ida que parecen que sufren un olvido o un eclipse. Yo quiero verlo como un eclipse porque los eclipses son momentáneos, ¿no? Pasan, ¿no? Y muy injusto porque Ida es una de nuestras grandes poetas y digo nuestra, de la lengua española, no solo como un fenómeno circunscrito a Venezuela o a Hispanoamérica, sino un fenómeno universal. Yo la considero una poeta mayor, además por su extensa obra que abarca tantos otros géneros. Creo que cumple muchas de las premisas de un autor universal, además por los temas que toca, ¿no? Antes de hacer la lectura, quiero hacer unos ciertos comentarios. Fíjense que Elizabeth Shen, gran amiga, prima, casi un familiar muy cercano, se crió con ella en Puerto Cabello y mantuvieron lazos familiares y amistosos muy estrechos. Ella tiene un artículo muy bello que se llama El jardín místico en Ida Grampo, y quiero partir de allí, de la metáfora del jardín, que es tan importante en Ida Grampo. Desde su recuerdo infantil más antiguo, que si seguimos la técnica psicoanalítica, uno pensaría que ese primer recuerdo encubre una realidad muchísimo más profunda, ¿no? Eso que es el recuerdo infantil de Ida Grampo es ese nacimiento del lirio, que ella lo siente como un golpe en la cabeza y que le pide a la tía o a la mamá que le traduzca, que lo escriba, ¿no? Ese impulso hacia convertir una experiencia que cabalga entre lo externo y lo interno, que lo convierta en palabra. Yo creo que ese recuerdo infantil ya nos da un anuncio de lo que va a ser Ida Grampo, ¿no? Entonces, en el sentido de la metáfora del jardín, que ya comienza con el primer recuerdo, con el recuerdo más antiguo,
Está algo que cita aquí Elizabeth Shen, ¿no? Ella dice en el libro Umbral, que valga decir que lo publica cuando tiene 12 años, es una de los casos de precocidad literaria, poética. Ella, que además se gana una mención honorífica, ella dice algo muy interesante en un poema llamado Amor. Ella dice, escuchen lo que es capaz de elaborar una niña de 12 años. Y el alma se alarga como un cesto presintiendo el jardín. Presintiendo el jardín. Yo creo que esa es una de los versos, de las frases más profundas, donde uno se puede quedar allí nadando, flotas y sigues, porque es tiene una capacidad de evocación intensísima, ¿no? El alma se alarga como un cesto, ya da la sensación de que el alma no está rígida o está constreñida, sino que ella se va alargando, hay una dinámica de alargarse e ir a tocar lo que aparentemente está afuera, que es el jardín, que ella presiente. O sea, cada palabra en esta frase dice muchísimo de lo que va a ser la producción poética de Ida Granco, ¿no? Presintiendo el jardín. Y el jardín va a ser una de esas imágenes importantísimas en ella, como una especie de topos, ¿no? Un lugar que está a medio camino, como el alma, que se alarga y presiente el jardín. El jardín está a medio camino entre la interioridad y lo exterior extenso, como es un poco esos, vamos a llamarlos fetiches, entre comillas, de el alma de Ida, que es lo extenso, ¿no? O sea, la idea de que algo va extendiéndose y se alarga y se expande hasta alcanzar algo que no tiene límites. Ese jardín va de lo inmediato de aquel lirio que la golpea cuando brota hasta el cosmos como una realidad cósmica. Adicionalmente a esto que nos recuerda Elizabeth Shen como ese punto fundamental de Ida, de hecho lo llama a ese ensayo el jardín místico. Quiero leer algo que aparece en este libro, que es casi una plaqueta extraordinaria que publicaron en el año 58, el Instituto Pedagógico, sin mal no recuerdo, que se llama Los estetas, los mendigos y los héroes, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, porque aquí creo yo, y quisiera establecer un diálogo con la ponencia del profesor en relación al fenómeno artístico. Fíjense lo que dice Ida en uno de los poemas, que son poemas en prosa, o prosa poética. Una oscura función, fíjense, una oscura función de inmensidad ha permitido ese jardín. El puro ser tiene necesidad de un heliotropo, espejillos deformes, violáceos, donde la fuerza pide enigma. De nuevo, me pasa esto con Ida, que cada palabra es un cosmos, es una creadora de cosmos, una hacedora, y en un sentido muy profundo ejerce el oficio del poeta, que es el oficio de hacedor, la poiesis, ¿no? La oscura función de inmensidad ha permitido ese jardín. Yo creo ver, porque aquí uno se aproxima como con temor, o al menos yo lo hago así. Uno cree ver que esa oscura función de inmensidad no nace en el afuera, sino que es una función interna que le permite a ella conectarse con la inmensidad del jardín, y que la inmensidad del jardín es la producción simbólica del hombre,
¿no? El jardín como metáfora, que es lo que ella, ahorita lo dijo Gabriela maravillosamente, que es como la metáfora rompe el mundo, ¿no? O sea, es una interpretación muy interesante, ¿no? Entonces, en ese jardín, ella va a encontrar tanto el fenómeno literario, escritural, como el fenómeno plástico, porque es un fenómeno de la oscura función de inmensidad. Eso a mí me encanta, la oscura función de inmensidad, porque de alguna manera la conecta a ella con el arquetipo de Penélope, que incluso a ella se la llama, creo que es Liscano, le dice que es nuestra Penélope, ¿no? Porque es la doncella del inframundo. La Penélope es la doncella que baja al inframundo y tiene la capacidad de bajar y subir, baja a la oscura inmensidad y sube con el cesto lleno de cosas que encontró en el inframundo. Y ese cesto de cosas, ahí hay palabras, que es el instrumento fundamental de Ida, ¿no? Fíjense lo que ella sigue, ¿no? Dos párrafos después. Tienes, hacedor de guirnaldas, toda una aspiración como una urdimbre, hacedor de guirnaldas. Hacedor de guirnaldas, otra vez la idea del jardín, la idea de la flor, la idea del hacedor y el que une mundos, el que une diversos aspectos, ¿no? Sobre la flor que alarga, arrebujando su agonía, tú tienes ese cesto, vea cómo ella vuelve a la imagen original de los 12 años. Tú tienes ese cesto, ese respiro como una nueva forma de reunir lo que se disemina. Reunir lo que se disemina. Aquí quiero ahora irme a leer algunos de los párrafos del ensayo sobre, a propósito del libro Poemas de una psicótica, porque en eso de reunir, quiero buscar la palabra exacta porque ella es cuidadosa al extremo con la palabra. Lo que se disemina. Creo que allí está una de las funciones para las cuales ella utiliza la palabra, que es reunir sus fracturas, ¿no? Muy interesante lo que ella plantea, porque además no solo que lo vivo como profesional de la psiquiatría, sino que siempre intento atacar esa visión un poco romántica, entre comillas, de la locura como fuente de la poesía o la enfermedad mental como fuente de la poesía. Puede ser fuente en el sentido de imágenes, pero no es constructora, no es hacedora, ¿no? Que es un poco lo que ella dice allí, ¿no? No, es a pesar de la psicosis que Ida escribe. Y escribe porque ella ha estado todo el tiempo formando ese cesto, tejiendo el cesto, porque si no el cesto se hubiera roto y no hubiera sido capaz de contener el fenómeno poético que se expande a todo el jardín de lo que es la creación humana. Entonces, en ese sentido, cuando ella hace una especie de epígrafe de su libro Poemas de una psicótica, ella dice que da gracias porque aún en la enfermedad, ¿no? Ella siguió siendo poeta. Me alegra saber que aún durante el sufrimiento de mi enfermedad yo continué siendo poeta. Eso es lo que le permite escribir el libro, cuyo título se presta a confusión. Incluso Ludovico Silva en algún momento dijo, pero ¿qué poemas de una psicótica? Eso no es porque una psicótica no es capaz de escribir como escribe, como está estructurado, con esa arquitectura formal de la palabra. Una psicótica no puede escribirlo. Y tiene razón Ludovico, lo que pasa es que el mismo título es una metáfora. Ella lo escribe a posteriori de su psicosis y está utilizando, voy a seguir utilizando la metáfora del cesto para penetrar y contener su oscura inmensidad, ¿no? Entonces, voy a leer algunos
párrafo porque sé que no nos alcanzaría la lectura del prólogo del libro de la editorial Diosa Blanca. Quiero hacer hincapié que yo transcribí el libro, un pequeño libro de una edición perdida del año 64, y transcribirlo para mí fue una experiencia casi que mediúmnica. Estaba yo un poco canalizando la energía literaria así me sentía, o sea, terminé metida desde el inframundo a donde me lleva Ida en los primeros capítulos, hasta esa sensación de la flor de la conciencia que se abre como un loto, ¿no? O sea, esa fue una experiencia para mí fundamental. Entonces, yo diría aquí, la palabra en Ida es el espacio donde confluye su poderoso y a la vez delicado mundo íntimo con la vida en términos de pálpito universal. Esto también es importante en Ida y me encanta que ya lo adelantó Gabriela, que no es lo anecdótico. Ella apunta hacia lo universal, hacia la disolución del yo en algo mucho mayor. Ida, con su inmenso pulso creador, intenta, a través de la articulación de la palabra, transformar lo efímero en eterno y trascendente. Y una vez, perdón, y una vez que ha intentado asir lo perdurable, verifica la reaparición de la amenaza permanente de la pérdida. Esto también lo menciona mucho Elizabeth Shen, con esa especie de deseo que a través de la palabra pueda recobrar lo que se ha perdido, ¿no? O sea, como una especie de estrategia última para recobrar lo que se nos escapa, ¿no? El lirio aquel que se escapa en el jardín. Entonces, afirmaba, cosa que ya dijo Gabriela, existir, no vivir. Nos ha costado tanto no ser vida, pareciera que en ella el existir cabalga incesante sobre la vida. Y es la palabra un instrumento mágico que permite el advenimiento del existir. O sea, solo existimos a través del proceso de generar palabras, de hacer símbolos. Esto es una postura no solo literaria, una postura filosófica profunda, ontológica. El ser poético de Ida es existir. Por eso en ella vida, existencia y poesía son indivisibles. El recuerdo infantil de una pequeña de 3 años dictándole a la madre un poema nos prefigura su devenir. En su jardín es testigo del florecer de un lirio. Ella corre, se golpea y dice que tiene algo en la cabeza. Tengo una cosa aquí, señala, y necesita decir eso. El caso de tal precocidad es asombroso, no solo por la profundidad poética en la imagen percibida, sino por la prodigiosa utilización del lenguaje para transmitirla. Ella dice, en esas matas de verdosas hojas, como un lirio blanco, no, como un alma blanca, surge un lirio encantador. O sea, ya hace la asimilación alma-lirio, ¿no? O sea, lo personal sale al jardín y al salir al jardín ya pertenece a lo colectivo y a lo cósmico, ¿no? Además de ser una deliciosa anécdota infantil que asoma en el episodio del lirio, ya se anuncia en Ida una definitiva visión poética, un golpe, algo que desde dentro pugna por salir junto a la urgencia por atraparlo. A los 12 años nos dice lo que yo ya leí, que su alma se extiende como un cesto ante el jardín. Ida insistirá en sumergirse en un universo vital, desbordante, insólito, barroco, casi delirante de palabras que intentan dar forma a lo que en inicio es inefable. Ese ardor constreñido en la potencia
oscura, esto es importante otra vez, la oscura función de inmensidad. Lo oscuro es medular, ¿no? Ella es una especie de mística de la oscuridad, de mística. Sí coincido con Elizabeth Shen y otros que la toman que en su última fase o su última fase, porque uno no puede decir la última en ella, ¿no? Las más recientes, ella hace un vuelco hacia lo místico, claro, pero a mi modo de ver es una mística que parte del oscuro, del inframundo. Entonces, ese ardor constreñido en la potencia oscura de su espíritu la impulsa hacia la luz, intenta un camino de iluminación desde la sombra, pescando de dónde viene la luz, y la luz en ida es la palabra. Claro, esta sombra está más que expuesta en el libro Poemas de una psicótica, donde ella describe sus primeras aproximaciones en términos del sufrimiento psíquico que tuvo, ¿no? Que en el momento que lo tenía no podía decir palabras. Es interesante, ¿no? Ella fíjense que en el momento que está psicótica, ella deja de hablar, ¿no? Y dice que no puede, ¿no? Que no puede hablar. El dar cuenta de experiencias límites de sufrimiento psíquico ha sido un tema recurrente en los poetas. Sin embargo, en el caso de Ida Granco, quien es una persistente buscadora de trascendencia, la cito, de lo inmenso que cabe en el ala de los pájaros. Fin de la cita. Su experiencia psicótica se convierte también en un camino para llegar a la expansión de la conciencia. Por eso es que pongo la palabra el anhelo y la flor de la conciencia como metáfora de esa especie de unidad, de buscar dentro de la multiplicidad de fenómenos en los que nosotros estamos sumergidos desde el adentro y en el afuera, si es que eso se puede dividir así, tratar de encontrar la unidad. Y en eso es donde Ida ve la trascendencia. Y la unidad es a través de su instrumento mágico, que es la palabra, ¿no? Entonces, en otro aparte digo, sin embargo, su misticismo es oscuro e inquietante, emparentado en sus raíces con Teresa de Ávila, con influencias de William Blake, de Arthur Rimbaud, del Conde de Lautréamont y de Rilke. Para Ida, la vivencia poética no es un fenómeno intelectivo personal ni anecdótico, aunque se valga de la utilización desmesurada del lenguaje, rebosante de imágenes, metáforas y numerosos recursos técnicos. Su poesía no solo es medio de expresión, sino un instrumento de interpretación y aprehensión del mundo en su totalidad. La palabra está al servicio de la visión, de la expansión de la conciencia y de la búsqueda de lo inefable. Como ven, Ida es un fenómeno literario importantísimo, y esta aproximación de la palabra como instrumento para comprender y aprender todo el fenómeno vital y cósmico, lo va a tener en todo lo que hace, no solo en la poesía, sino en el ensayo. Ya vimos allí un ejemplo para muestra los botones que presentó el profesor Narváez en relación al arte. O sea, eso que él extrae es toda una poética de la aproximación a la imagen plástica y al hecho artístico. Asimismo, sus ensayos, su crítica y su dramaturgia, que por cierto voy a hacer una cuñita, estamos tratando en Diosa Blanca en combinación con la máquina teatro del director José Tomás Angola, tratar de llevar algunas de las obras de teatro de Ida y publicarlas, ¿no? Que es otro mundo también que está amenazado de olvido, ¿no? La potencia en la dramaturgia de ella. Entonces, la experiencia psicótica de Ida, transcrita en clave poética en el libro Poemas de una psicótica, nos coloca como espectadores de un proceso creador avasallante. Aquí quiero establecer eso que yo veo en el libro, que los invito a que lo lean, es un libro extraordinario, donde ella va haciendo progresivamente
una descripción de su mundo interno, pero con una maestría y una genialidad. A su vez va haciendo una especie de periplo de cómo se crea. Es interesantísimo, del proceso creador. Yo en alguna parte aquí, no me acuerdo en dónde, digo que así como Heidegger dice que Hölderlin es el poeta de la poesía, yo, imagínense usted, me atrevo a decir que Ida es la poeta del proceso creador. Ella nos muestra cómo se crea en su interioridad la poesía, ¿no? Entonces, esto se ve mucho aquí y cabalga sobre el acontecimiento psicótico. Entonces va desde Diablos, que es lo primero, que es casi un mundo preverbal, vegetal, inmediato, instintivo, hasta por un periplo que va desde de los diablos, el ángel, lo máximo murmura, etcétera, etcétera, hasta alcanzar un fenómeno que es el de la amplitud de la conciencia, la amplificación de la conciencia y la unidad, donde aquel primer desborde delirante, no caótico, porque ahí no hay caos, ahí hay una rigurosidad extrema, más bien, ¿no? En su arquitectura verbal, pero va de un mundo avasallante de palabras y de imágenes, con una enorme capacidad de crear imágenes, incluso inquietantes, porque le hablan a uno directamente al inconsciente. Son imágenes que salen de la oscura función de inmensidad, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Y de esos primeros tres capítulos del libro o partes del libro, va a pasar curiosamente a otra forma, a una forma que se va verticalizando. Miren qué inteligente es ella. Ella va de lo horizontal a lo vertical. En los últimos tres libros, Lo máximo murmura, comienza con esa oración que es extraordinaria. Espérenme un momentito. Casi silencios. Y la plegaria, comienza con la plegaria. Allí se sosiega, es como una invocación, cuando ya ha salido de aquel universo preverbal que ha tratado de aproximarse al fenómeno lingüístico, al fenómeno verbal y al fenómeno simbólico. Y progresivamente, en Casi silencios y Lo máximo murmura, ustedes ven que ella empieza a escribir en vertical, empieza a hacer lo que diría el profesor Narváez, que es el regreso al origen, el regreso a una especie de poesía, una arquitectura poética sosegada, rimada, con un ritmo que no es ya aquel desborde oceánico de la primera parte del libro. Entonces, creo que lo que tú estás haciendo, Gladys, y la posibilidad de tu editorial de poder acercarse a los 100 años de este fenómeno que se llama Ida Gramco y del cual todos estamos orgullosos una vez que lo conocemos y que tenemos que conocerla para amarla, creo que es una gesta casi que heroica. Y voy a agregar, no solo por la poeta que es, sino porque es mujer. No es que tenga un sesgo feminista, pero sí creo que las creadoras, las poetas en este país, y creo que en general en Hispanoamérica, tienden a estar como a la saga, ¿no? O sea, tienden a estar, ustedes ven que hacen de repente en Europa, en España hacen una antología, y en la antología siempre usted va a encontrar a Cadenas, a Eugenio Montejo, a Rafael Arraiz, etcétera, pero no va a encontrar a una Ida Gramco, a una Elizabeth Shen, a una Hani Ossoff. Entonces creo que nuestro deber es rescatar y mostrar esta oscura inmensidad que nos permite acercarnos al jardín. Bueno, no sé si me pasé y hablé mucho.
Me disculpan. Excelente, no, excelente. Muchísimas gracias, Ana María. Maravilloso todo lo que has comentado, lo que has expuesto. Y bueno, sí, pues nos estamos preparando para celebrar los 100 años de su nacimiento en el 2024. Hay también un premio internacional de poesía joven a todos aquellos jóvenes entre 18 y 25 años. Están invitados a participar de este primer premio y es una manera, ¿no? de que las nuevas generaciones la conozcan, la lean y bueno, y está preparada también, entre otras sorpresas, pues la publicación de su obra, de su poesía reunida. Y bueno, poco a poco iremos comentando todas las sorpresas que se vienen para conmemorar, celebrar y visibilizar a esta inmensa escritora, ser humano. Bueno, podríamos hablar horas de la Ida educadora, de la Ida filósofa, de la Ida mística, de la Ida que da cuenta de los mitos, las fábulas, las leyendas venezolanas, las tradiciones venezolanas, en fin, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir este homenaje con Belén Ojeda. Ella es escritora, traductora, música venezolana, quien fue también alumna de Ida y amiga de Ida. Bienvenida, querida Belén. Buenas noches ya desde Caracas. Bueno, ante todo agradecer muchísimo por esta invitación a la maestría de la Universidad de los Andes, a la profesora Marisol García, a la Fundación Cultural Bordes, a la editorial LP5 y a Gladys Mendía, quien además me ayudará a mostrar la presentación que quiero compartir con ustedes. Y bueno, ha sido una maravilla escuchar al profesor Rondón, a Gabriela Kisser y a Ana María Hurtado. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo esas hermosísimas ponencias que han hecho. Yo voy a hablar de un aspecto muy puntual de Poemas de una psicótica, pero antes voy a la lámina, no, esa, gracias Gladys, muchísimas gracias por este apoyo. Sí, Poemas de una psicótica estuvo, Ida ya padeció, se le reveló la psicosis en el año 58, la crisis de la enfermedad, hasta el año 64. Ya parece que era una vieja dolencia. Tenía apenas 34 años cuando apareció esta crisis de la enfermedad. Vamos a pasar a la próxima lámina, gracias. Como dijo Ana María, y lo dice en su maravilloso prólogo a la segunda edición de Poemas de una psicótica, la cual se hizo después de 50 años, tenemos esa segunda edición de La diosa blanca. Poemas de una psicótica es un libro perfectamente estructurado, no podemos dejarnos engañar por el título. Es un libro que está parte de la prosa poética en Diablos, El ángel y el espectro, que son los poemas que Ida llama de su enfermedad, lo llama ella. Todavía la plegaria, que ocupa apenas una página, la plegaria, Casi silencios y Lo máximo murmura, son los poemas que ella considera los de su sanación. La plegaria está en prosa y ocupa apenas una página. Casi silencios está en verso, ya está en verso libre, y Lo máximo murmura está en endecasílabos. Entonces, yo quisiera, el endecasílabo sí, porque viene de
de ese desbordamiento, como lo acaba de decir Ana María, hasta la estructura del endecasílabo que acompañará a Ida hasta Treno, su última obra, como en el caso de Mozart, no solamente en la genialidad y la precocidad, también aquí hay una coincidencia. Treno es la última obra de Ida, así como el Requiem fue la última obra de Mozart. Ese endecasílabo, como diría Severo Sarduy, es definiendo la ciudad barroca, dice que nada interrumpa la continuidad lícita del espacio mensurable ni la del tiempo, perpetua sucesión de instantes idénticos. Entonces ese desbordamiento del inicio en los diablos y en el ángel, ese desbordamiento verbal va en esa búsqueda de lo infinito, además, una contención, hay un límite de esa sucesión de instantes idénticos que va a ser el endecasílabo. Para contener ese infinito que es el mundo, está el endecasílabo, y tal vez por eso ella regresa al óleo, como lo acaba de decir bellamente el profesor Rondón, como lo decía Ida, pero él lo acaba de exponer. Entonces, ella retoma esas formas porque ¿de qué manera contener el mundo? ¿De qué manera contener ese infinito en una repetición de instantes idénticos? Entonces, no nos puede engañar el nombre, es una arquitectura perfecta. Yo quisiera aquí, lo dijo ya Ana María, bueno, nombrar otras, con cuáles obras pudiera dialogar. Discúlpenme la ronquera, pero es que vengo saliendo de una gripe. Esta obra, ¿con cuáles obras pudiera dialogar o estar inscrita esta obra dentro de una tradición de otras, dentro de una tradición? Entonces, las moradas de Santa Teresa, no es casual que los diablos sean 7, número, bueno, cabalístico, número primo, que en el cielo y la tierra, el 3 de lo divino con el 4 de la tierra, pero también 3 por 4, 12, y aquí sería la suma, 3 más 4, 7. Son 7 diablos, como esas moradas que son 7, en las que cada escalón va confrontando en esa búsqueda de la divinidad, en esa búsqueda mística, pues se va atravesando un camino. Otra obra con la que pudiera dialogar, ella, yo no recuerdo ahorita si era su bisabuela, ¿no? La institutriz Gabriela nos puede dar precisión. Era institutriz y en esa biblioteca estaban, bueno, Goethe, Schiller, todos esos autores. Yo creo que con Fausto pudiera también haber un diálogo, y quizás no sea casualidad, el segundo nombre de Ida era Margarita, y Margarita pues es creada por Mefistófeles, y Margarita padece locura. Entonces quizás hay allí algún diálogo con el Fausto. Y también en el caso, quizás con la novela de Novalis, Heinrich von Ofterdingen, por la búsqueda de la flor azul, de Edelweiss, porque la flor azul en el romanticismo fue un símbolo de anhelo y amor y un afán metafísico por lo infinito.
Entonces, esta flor, que es la flor de la conciencia, es esa flor de anhelo de ese infinito inaprehensible. Y es Novalis quien plasma en su obra, en su novela Heinrich von Ofterdingen, dedicada a un master singer. Podemos pasar a la próxima lámina. Yo les quiero hablar con precisión, aunque hablé al principio de manera general sobre la obra, del sistema de correspondencias que se encuentra en los diablos, precisamente. Entonces, los sistemas de correspondencia son comunes a muchas culturas antiguas, y los hay de 5 elementos, como este que está acá, que corresponde a la cultura china. Está a cada órgano le corresponde, los órganos están arriba, a cada órgano le corresponde un color, y a cada órgano le corresponde un elemento, un dedo, un animal, una estación del año, un punto cardinal. Y bueno, la medicina tradicional china hasta el día de hoy se rige por ese sistema de 5 elementos en este caso. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Hay sistemas de correspondencia de 7 elementos y de 2 elementos. Yo aquí tomé 2 que están en nuestra vida cotidiana hasta el día de hoy y los simplifiqué mucho porque quiero ir al de diablos. Tenemos arriba el de los días de la semana, y a cada día de la semana le corresponde un astro, un metal y otras muchas cosas. Y tenemos abajo el de 12, que también tiene que ver con el 3, ya no 3 más 4, sino 3 por 4. Y entonces tenemos a cada signo zodiacal le corresponde un astro, un elemento, una parte del cuerpo, una piedra preciosa o semipreciosa. Y aquí, bueno, vamos a prestar mucha atención a lo de las partes del cuerpo y a lo de las piedras preciosas, porque va a estar muy presente en el sistema de correspondencia que hace Ida en demonios. Vamos a pasar a la siguiente lámina. En el siglo, sí, se me había olvidado esta. En el siglo XIX fue común que los autores, los artistas crearan sus propios sistemas de correspondencias. Y aquí yo les traje 2. Uno es de 2 elementos y otro es de 5 elementos. Arriba está un sistema de correspondencias del compositor Alexander Scriabin, que hace corresponder a cada uno de los sonidos de la escala cromática un color, y cada color tiene una simbología. Y el famoso poema de Rimbaud, donde a cada vocal le hace corresponder un color. Y este sería el de arriba, es de 12 elementos, porque 12 son los sonidos de la escala cromática, y el de abajo es de 5. Hubo otros autores, Rimsky-Korsakov también tiene un sistema de correspondencias de sonido-color, y hubo varios lingüistas alemanes, Schlegel, que atribuían colores a las vocales. Podemos pasar a la siguiente lámina. Y aquí está Ida Margarita, rodeada de demonios, de los diablos, perdón. En esta foto que tiene son como margaritas, sí, florecitas. Y están los demonios grabados de Doré. 7, yo coloqué 7 porque 7 son los de Ida. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y aquí esto es lo que
yo quiero compartir con ustedes. Son 7 diablos. El primero es gris y es un diablo metálico, es un diablo, y es un diablo asociado, fíjense, tenemos arriba, es un sistema de 7 elementos, y en la columna izquierda coloqué el elemento piedra que ella asocia, el o los animales, y árboles, la parte de la flora, árbol, flor o fruta. Entonces, el primer diablo, que es un diablo como muy, muy fugaz, es un diablo gris, metálico, asociado con el ratón, y arriba, si pueden, lo leo, tiene humo, todo además, todo gira en relación al color que ella escoge para ese diablo. Humo, ceniza, pizarra, zinc, metal, alambre, ratón. Todos los demás elementos giran alrededor del color. El segundo diablo es un diablo vegetal. Es un diablo, ya no es del mundo mineral, sino del mundo vegetal. Ya hay vida, pero es una vida vegetal. Y ese diablo, bueno, el gris no tiene representación de árbol, ni de flora, ni de fruta. El vegetal tiene las piedras jade, berilo y esmeralda. Todas son piedras verdes. Y el demonio perico lo llama, pero es curioso porque ella lo llama demonio perico en el ángel, no en el diablo. Y en la parte de diablos lo asocia con oruga y rana. Todas son partes del cuerpo, además, pero la tabla se me iba a hacer demasiado grande y no iba a poder, la letra demasiado pequeña. Son partes del cuerpo que están asociadas a los animales asociados con partes del cuerpo. Y en la última, en la parte de la flora, por supuesto, bejucos, mogotes, gramíneas, enredaderas, musgo verde, hojarasca, gramíneas y uva verde, la única fruta, y la llama con precisión uva verde. El tercer diablo es un diablo rojo. Ya pareciera aproximarse porque entre los elementos está la sangre. Entonces sí, ya pareciera entrar en un diablo que es animal, mamífero, un diablo animal. Y los elementos, fuego, sangre, granate, carbunclo, ladrillo. Este diablo no tiene representación animal, pero están todas las flores y frutas vegetales, bugambillas, rábanos, cayena, corola malva y fresa. La fresa está asociada a la nariz del diablo, a partes del cuerpo de ese diablo. Después viene un diablo azul, que además es algo bello. Y ese diablo azul está asociado al cielo y a piedras azules, cobalto, turquesa, zafiro y el azul del fósforo. Perico gigantesco y azul es el animal. Es también interesante que casi todos los animales son animales voladores, casi todos, sean insectos o aves, son animales alados. Está la parte de las flores, sí, son todas flores. La parte esta de árbol, flor o fruta son todas flores. Hortensias, petunias o misotis. Ahora viene un diablo, el diablo negro, un diablo como
de lo profundo, de lo subterráneo, de lo que se pudre para transformarse, y ese diablo está representado, los elementos son petróleo, carbón, azabache, ébano, acerina, brea, fango, estiércol. Y el demonio cuervo igual lo puse en mayúscula porque ella lo denomina demonio cuervo en el ángel, no en el diablo. Y después vienen, bueno, tarántula, lechuza, mosca, zamuro, hormiga, golondrina, gato negro. Casi todos animales voladores. Y en los vegetales está el ébano, que lo puse arriba también. Después viene el diablo amarillo. Y el diablo amarillo está representado por la luz. Pareciera que venimos de lo más hondo, de lo más profundo, donde se transforma eso oscuro de lo que hablaba Ana María. Eso oscuro se va a transformar en luz, en el sexto diablo. Está el azufre, que es amarillo, pero el azufre además es un elemento purificador. Está el topacio y el oro cochán. Son como elementos alquímicos, además. Y al demonio lo va a llamar pollito en el ángel. Y las mariposas amarillas, animales voladores. Tenemos ave e insecto. Y la flora aquí también es muy extensa. Araguaney, heno, hoja amarilla, espigas, dalia, rosa amarilla, girasoles, jobo, mango, frutas tropicales, ¿no? Jobo, mango, bueno, la fresa también. Y un banano podrido, además. Ahora viene el último diablo, es un diablo marrón. Un diablo, sus elementos son ya más de lo orgánico: cuero, madera, paja, obsidiana, arena. Y lo llama demonio araguato. Araguato, que es una especie de mono, un mamífero, y el alpiste. Entonces aquí tenemos un perfecto sistema de correspondencias, donde hay elementos además de la flora tropical y de la fauna tropical, con unas asociaciones a las que podemos hacer seguramente muchas otras asociaciones e interpretaciones. Los diablos tienen además otros atributos. Podemos pasar a la siguiente lámina. Los diablos no hablan. A lo mejor eso tuvo que ver con el proceso de la enfermedad de Ida, la primera parte, que ella misma no hablaba. Pero los diablos no hablan. El primero ríe y, bueno, tiene telarañas, nubarrones, niebla. El segundo ríe y murmura frases pero incoherentes. Y es pestilente, como coles rancias. Tiene un afán de posesión y orgasmo. En tres de ellos ella señala el sexo. Al vegetal el sexo le cuelga como una planta parásita, un helecho amarillento. El diablo rojo no habla. Ella no lo dice, pero no hay ninguna palabra pronunciada por él. El cuarto, que es el azul, no habla y es algo bello. Es delgado, parece pegajoso. El negro ríe, pero tampoco habla. El amarillo tampoco habla. Parece un rayo hediondo. También hay
igual que el verde, es hediondo, huele a coles rancias. Este sexto diablo también tiene un sexo que le cuelga como un mudo canario grotesco. El último ríe y tiene voz, la llama, pero tampoco dice que hable. Ninguno de los diablos habla. Ojea un libraco, pero no dice que hable. Le chorrea miel pestilente y fue el único que se quedó con ella 7 meses. Los otros estuvieron muy poco tiempo con ella. Este se quedó 7 meses. Y a este último el sexo le cuelga como un 100 pies. Entonces, este es un sistema de correspondencia. Después de esto viene el ángel. El ángel sí habla. Hay unas transiciones además muy bellas, por ejemplo, del rojo al azul. Ella lo hace a través del sistema de venas y arterias. Es una belleza cómo pasa de las arterias rojas a las venas azules para hacer la transferencia del rojo al azul. Es una maravilla. Y hay otra que ahorita no recuerdo y no la tengo anotada, cómo pasa de un diablo a otro, también con una sutileza maravillosa. Entonces, bueno, hasta aquí este sistema de correspondencias. Después viene el diablo que habla, que sí tiene alas, pero no son es un ángel humano. Podríamos hablar muchísimo más de esta obra, pero realmente yo lo que quería destacar era lo del sistema de correspondencias en los diablos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Belén. Qué gran hallazgo. La verdad que ahora, mientras usted exponía, yo iba recordando en el libro y, bueno, fascinante es ese sistema de correspondencia. Y yo le quería hacer una pregunta a usted que fue amiga de Ida. Estaba leyendo Sol y Soledades y casi al final dice esto: el mundo natural solo quiero vivirlo recordando para que no me duela su compacta y vistosa materia. Eso no le ocurre a ningún alma. Quieren, por ejemplo, vivenciar el otoño, tocando sus hojas berbellones. Yo, en cambio, prefiero no contemplar sus ramillas rojizas y sus arbustos gualdas. Quiero memorizarlo, y entonces el otoño es como un oro antiguo o como un fino fuego. ¿Y qué le recuerda a usted o cómo se diría, cómo enlazaría usted ese fragmento con la personalidad de Ida? En alguna anécdota tal vez que usted recuerde, o porque se siente como una persona muy sensible, ¿no? Muy sensible a los estímulos. Ella lo dice en una carta que estuve repasando en la biografía que escribió Gabriela. Ella dice en una de las cartas sobre su enfermedad, dice: de la cabeza parece que no estoy tan mal, el problema es la sensibilidad, la tengo, no recuerdo, deshecha, destruida, por esa inmensa capacidad de una sensibilidad extraordinaria. Y mientras usted leía, yo sencillamente me ericé, porque yo siento lo mismo que Ana María. Yo siento muchas dudas cuando la leo y he tardado muchísimo en compartir algo de lo que veo o siento, porque y probablemente sea por lo que dice Ana María, porque cada palabra nos dispara a un mundo infinito, a un cosmos. Cada palabra es esa guirnalda, cada palabra es un cosmos, cada palabra es una metáfora que nos remite a otra y a otra y a otra y a otra,
inconmensurable y quizás es eso lo que a mí me crea, bueno, por esa maravilla podemos leerla y releerla y encontrar siempre múltiples significados, lecturas, relecturas, y bueno, y no tener certeza. Yo no tengo certezas como Ana María, no tengo, lo comparto, me arriesgué esta vez a compartir esto con ustedes, pero bueno, ahí está, no lo sé. Tal vez esa es una de las razones por las que no ha sido tan visibilizada Ida. Puede ser por su complejidad, puede ser abrumador, ¿no? Para los críticos literarios, tal vez, ¿no? Bueno, es una idea. Pero yo creo que todos y todas estamos de acuerdo que realmente Ida es inagotable, es profundísima y bueno, merece toda nuestra atención. Y la idea de este homenaje también es traerla a la palestra, traerla al protagonismo que ella merece. Y bueno, yo les agradezco a todos y a todas estas fantásticas ponencias, estas exposiciones, estas reflexiones y pensamientos en torno pues, a nuestra querida Ida Gramco. Y bueno, espero que se repita porque veo que necesitamos más tiempo para seguir hablando. Yo tenía preparadas algunas cosas, pero ya van casi 2 horas y bueno, nos seguiremos reuniendo y están todos invitados, invitadas a seguir conversando. Infinitas gracias, muchísimas gracias y feliz noche. Gracias a todos. Maravillosas ponencias. Gracias. Gracias, María, Rafael. Gracias a todos por haber aceptado esta invitación. Nos volveremos a ver. Gracias, Ana María. Gracias, Gladys, Gabriela y Rafael. Gracias, profesora Marisol y Fania. Un abrazo fuerte a todas.